Muy buenas tardes, hermanos de Iglesias de Joyas de la Comunidad. Les saluda con el gusto de siempre el hermano Juan. Y estoy aquí dándole gracias a Dios por que me está permitiendo nuevamente estar aquí ante ustedes por medio de este medio para hablar acerca de un tema importante que es algo referente a la palabra de Dios. Y pues antes que todo me gustaría pedir, como tenemos por costumbre, pedir oraciones por ciertas personas que están necesitadas en estos momentos de oración. Me gustaría mencionar, como siempre lo hemos mencionado, me gustaría pedir oraciones por la hermana Micaela, que Dios le siga dando fortaleza, le dé fuerza y le dé paciencia. Cada día le fortalezca sus fuerzas para poder seguir adelante. Todos los que conocemos su situación de salud sabemos por lo que está pasando, pero perdón, tenemos otras peticiones de oración. Tenemos peticiones de oración por el tío Milo, como ya lo mencionamos el domingo pasado, parece que sigue enfermo. Tenemos peticiones de oración también para su hijo, que también parece que se contagió de la misma enfermedad y parece que se lo habían llevado al hospital parece que con las plaquetas muy bajas, estaba al parecer muy enfermo. También estoy pidiendo oración por mi madre, por la salud de mi madre, parece que está algo delicada. Peticiones de oración también por mi esposa Flor, y también quisiera pedir en forma especial oración por una sobrina, mi sobrina Vero. Su embarazo parece que ha estado teniendo problemas y estoy pidiendo a la iglesia, a todos los que me escuchan, que nos ayuden con sus oraciones para que todo salga bien. Parece que tiene 7 meses, pero ha tenido contracciones. Y también en especial quiero pedir oraciones por nuestra iglesia, por nuestra iglesia Joyas de la Comunidad, y por todos aquellos hermanos que estén necesitando oración, que no los he mencionado, pero Dios sabe quién está necesitado de oraciones. Bueno, para poder continuar quisiera abrir con una oración para poder seguir y entrar de lleno en nuestro tema. Si me pueden seguir en oración. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este día, Señor, por las bendiciones que has traído a nuestra vida, Señor. Bendiciones que a veces son inmersibles para nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido vivir y nos estás permitiendo salir en medio de todo este proceso, todo este problema, todas estas enfermedades que están surgiendo, Señor. Nos estás haciendo pasar por pruebas, Señor, y te damos gracias porque sabemos que toda prueba que tú tienes para nosotros igual ya tiene la salida. Y también sabemos que cada prueba nos va a fortalecer, nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer madurar espiritualmente, Señor. Sabemos y tenemos fe que tú sigues teniendo el poder y que todo lo que está pasando va a ser para gloria y honra tuya y para bienestar de nosotros. Señor, te damos gracias en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, nuestro tema se titula Conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Creo que está por demás explicar el tema. El mundo entero está pasando por un proceso difícil, por momentos de sufrimiento, y el pueblo de Dios no es una excepción. El pueblo de Dios está pasando por sufrimiento, está sufriendo. Basta con tan solo mirar las iglesias, no poder congregarse, el miedo, el pánico dentro del pueblo de Dios, que no debería ser así, mas sin embargo, a veces que el pueblo de Dios entra en pánico. Pero quisiera hablar acerca de la conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento, como se titula el tema. Vamos a estar enfocados en Primera de Pedro, en el capítulo 2, a partir del versículo 11. Creo que la palabra conducta
es algo que nosotros conocemos. Nosotros tenemos una cierta conducta que debemos tener dentro de nuestro trabajo para evitar que nos corran. Debemos de ser responsables, debemos comportarnos de una manera que el patrón nos exige o nos pide. Igual dentro de nuestro matrimonio tenemos que adoptar cierta conducta con nuestra esposa, con nuestros hijos. Por eso es que digo que la palabra conducta, nosotros estamos muy bien relacionados con esa palabra. Pero ¿cómo debe ser la conducta de un cristiano, en medio del sufrimiento? Porque es diferente la conducta, puede ser diferente la conducta de un cristiano cuando está en regocijo, cuando todo es felicidad, cuando todo va bien en su vida. Es fácil adoptar cierta conducta. Todo va a ir bien, no va a haber problemas, no va a haber pruebas. Tienes una conducta tal vez muy buena, pero ¿cómo es tu conducta en medio del sufrimiento? ¿Cómo es tu conducta hoy en este tiempo? ¿Cómo es tu conducta en medio de las pruebas? Pues de eso precisamente quisiera hablar, y creo que Pedro nos va a aclarar ciertas cosas, y me gustaría ir leyendo versículo tras versículo, ir encontrando lo que nosotros estamos buscando ahorita en estos momentos en cada versículo. Y me gustaría ir versículo tras versículo porque no cuento con mucho tiempo, pero veamos hasta dónde el tiempo nos deja llegar. Y bueno, vamos a comenzar, como lo dije, primera de Pedro, a partir del capítulo 2 y el versículo 11 en adelante. Dice: amados, como les dije, el tema, la conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Vamos a ver cómo Dios pide nuestra conducta en medio del sufrimiento, es decir, en esos momentos. Porque creo que todos estamos pasando por pruebas, todos estamos siendo probados por Dios en ese momento, pero importante saber cómo debe ser mi conducta si soy un cristiano. Y dice así, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Recuerde, es algo importante. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, quiere decir que no somos de este mundo, no somos de la tierra. Nosotros pertenecemos al cielo, al lado de Dios. Por eso es que el versículo nos dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de los deseos carnales. Vamos haciendo notas. Punto número 1. Nos debemos de abstener de los deseos carnales. Punto número 1. Nuestra conducta debe ser abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Usted recuerda que muchas veces hemos hablado del tema de que en el mundo tendremos aflicciones. Ese versículo es muy conocido. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicciones. Eso todos lo sabemos. Pero ¿cómo portarnos en medio de esas aflicciones? Número 1, nos debemos abstener de los deseos de la carne, de deseos carnales, que batallan contra el alma. Es decir, todo el tiempo, mientras estemos en ese cuerpo de carne, vamos a tener problemas con eso. Deseos carnales, pueden venir tentaciones. Y Pedro nos está diciendo que dentro del sufrimiento, dentro de las pruebas, debemos abstenernos de eso. Somos más débiles dentro o entre medio de las pruebas o en el sufrimiento. Tendemos a ser más débiles y a ser más vulnerables a ciertas cosas. Recuerde, Satanás conoce nuestros puntos débiles
perfectamente, tal vez los conoce hasta mejor que usted mismo. Versículo 12. Punto número 1, abstenernos de los deseos carnales. 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Número 2. Una manera buena de vivir. Debemos, dentro de las pruebas, dentro del sufrimiento, debemos, número 1, abstenernos de los deseos de la carne. Número 2, mantener nuestra manera buena de vivir entre los gentiles. Es decir, que el mundo mire que nuestra manera de vivir es una muy buena manera de vivir, que no va nada con lo que ellos hacen o con lo que ellos practican. ¿Recuerda usted que ha escuchado, mejor dicho, usted el dicho que podemos evangelizar más con nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, que con ir y hablar a las personas? Yo lo he mencionado porque cualquiera puede venir y hablarme de la palabra de Dios, hablarme, hey, que tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de decir malas palabras, tienes que dejar de hacer esto y esto otro. Cualquiera. Pero no cualquiera puede evitar el pecado. No cualquiera puede vivir de una manera honorable a Dios. No cualquiera puede vivir de una manera honrando a Dios. Por eso es que dice aquí Pedro que debemos de mantener dentro de las pruebas, dentro del sufrimiento, nuestra manera buena de vivir. ¿Para qué? Con los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Como lo mencioné. Nosotros como cristianos estamos bajo la lupa del mundo entero. Somos criticados fuertemente si hay un error en nosotros. Pero de igual manera podemos ser de impacto en cada una de aquellas personas con nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir puede honrar a Dios o deshonrar a Dios. Es decir, cualquier persona que ande buscando de la palabra de Dios o que ande buscando de Dios y mira nuestra manera de vivir honrable a Dios, vamos a ser de bendición a ellos. Ellos van a tomar la decisión de servirle a Dios. Pero si al contrario vivimos en una manera deshonrosa a Dios y alguien que anda buscando de Dios mira nuestros comportamientos, vamos a ser como piedra de tropiezo para ellos. Bueno, continuamos porque tenemos poco tiempo. Debemos abstenernos de los deseos de la carne y mantener una buena manera de vivir ante el mundo. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o a superior. Número 3. Debemos en medio del sufrimiento o en medio de las pruebas someternos a toda institución humana. Someternos a toda institución humana. Ok. Este tema es importante. Ese versículo es importante porque en los momentos que estamos viviendo hoy en día debemos de someternos a las autoridades. Lo acabamos de mencionar. En medio de las pruebas, en medio de el sufrimiento, que es lo que estamos viviendo, debemos someternos a las instituciones humanas, ya sea al rey como a superior.
Este tema es algo importante porque nosotros como cristianos, perdón, nuestro pensamiento ha sido a veces dividido en este tema porque muchos piensan que el obedecer a las autoridades en el tema de no asistir a las iglesias por evitar contagios, habla de nosotros como si somos cristianos con falta de fe. Es decir, si las autoridades dicen no pueden reunirse en las iglesias porque es peligroso, estamos en medio de pruebas. Debemos, como lo dijo aquí, en la palabra, es su palabra, no es mi palabra, debemos someternos a las autoridades. El no hacerlo, el querer hacerlo porque nosotros queramos o porque queramos mostrarle a la gente que tenemos suficiente fe como poder reunirnos y no contagiarnos, hay que tener cuidado porque eso ya iría en contra de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Debemos de someternos a las autoridades, dice su palabra. El hecho de someternos a las autoridades en esos momentos no deshonra a Dios, ni habla de nuestra falta de fe, ya lo he mencionado. Habla al contrario de que somos personas obedientes, somos personas humildes, sumisas, mientras que las autoridades no te pidan no honrar a tu Dios o honrar a dioses ajenos, todo está bien. Entonces someternos a las autoridades es parte de nuestra conducta en medio del sufrimiento. Así que, hermanos, debemos someternos a las autoridades. Si las autoridades dicen que debemos mantener cierta distancia, debemos usar mascarilla, debemos evitar reunirnos en gran cantidad de personas, debemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque es lo que Dios pide, porque es parte de lo que Dios pide de nosotros como su pueblo en momentos difíciles, en momentos de sufrimiento, que es lo que estamos viviendo. Entonces, llevamos 3 puntos y los quiero mencionar para que se los grabe y después usted se analice personalmente. Abstenernos de los deseos carnales, mantener una buena manera de vivir ante el mundo. Y número 3, someternos a las instituciones, es decir, a las autoridades. 14. Ya los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Aquí, versículo 15. ¿Por qué? Esta es la voluntad de Dios. Otro punto importante. Número 4. Me parece muy importante. Porque escuche. La voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, yo lo he mencionado muchas veces, lo vuelvo a repetir, incluso hace unos minutos lo mencioné. Nuestra manera de vivir va a evangelizar más que con palabras, que nuestras palabras. Haciendo bien, vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que nuestra manera de vivir sea una manera honorable a Dios. Que nuestra manera de vivir no deshonre a Dios. Que nuestra manera de vivir sea de bendición para los demás. Que seamos luz en la oscuridad. Versículo 16. Como libres debemos en momentos de sufrimiento, dice, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Recuerde, usted y yo fuimos liberados, fuimos libertados en el momento que decidimos servir a Jesucristo. La sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, esa sangre fue la que nos hizo libres. Recuerda a la palabra de Dios que nos dice
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted y yo conocimos la verdad. En el momento que conocimos de la verdad, fuimos hechos libres. Pero no como dice, no como los que usan la libertad como pretexto para hacer lo malo. Debemos estar conscientes de que somos libres del pecado, pero hemos sido libres para hacer lo bueno, para ser de bendición para todo aquel que se encuentra bajo la autoridad de Satanás, para todo aquel que se encuentra muerto en pecado. Nosotros hemos sido liberados para ser de bendición para todo aquel que quiera conocer del Señor. Versículo 17. Honrar a todos. 5. En medio de las pruebas debemos honrar a todos. A todos, escuche la palabra a todos, no nada más a los hermanos de la iglesia, a mis amigos, a mis parientes, a todos. Y creo que la palabra todos nosotros la conocemos perfectamente. Proseguimos. Amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. Recuerde, amar a todos, a los hermanos. Debemos temer a Dios. Temer a Dios. ¿Cuál era la otra? Temer a Dios y honrar al Rey. Nuevamente. Honrar al Rey. 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Claro que hoy en día no tenemos amos, no podemos decir amos, pero nuestros patrones dentro del trabajo debemos de estar sujetos con todo respeto. Es decir, espéreme. Es decir, debemos de comportarnos con respeto con nuestros patrones, porque es lo que Dios pide de nosotros. Ya sea que tu problema sea dentro del trabajo, o que la prueba o el sufrimiento sea dentro del trabajo, de igual manera debemos de tratar con respeto a nuestros patrones. Y escuche lo que dice enseguida. No solamente a los buenos y afables. No es fácil ser y tratar con respeto, querer y tratar con respeto a una persona o un patrón bueno y afable, sino también a los difíciles de soportar. Es decir, hasta en la Biblia nos menciona que va a haber patrones dentro de nuestro caminar en este mundo con los que vamos a tener que tratar, que van a ser patrones difíciles de soportar. No sé, tal vez en este tema muchos podemos estar, ¿cómo se dice?, relacionados, de acuerdo en que hay patrones que son difíciles de soportar, hay patrones que son tal vez se exaltan fácilmente, pero aún así el Señor nos pide respeto para esas personas, porque recuerde, nuestra manera de vivir va a evangelizar más que nuestras palabras. Entonces debemos tratar con respeto, aunque sean patrones difíciles de soportar. Perdón. Porque esto merece la aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando sois abofeteado y lo soportáis,
Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportéis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es claro, dice que si nosotros sufrimos o somos abofeteados, no necesariamente quiere decir que vamos a recibir alguna bofetada de alguien. Simplemente si somos humillados, si somos maltratados por la palabra de Dios, por nuestras creencias, por nuestra manera de vivir o porque creemos en un Dios que el resto del mundo no cree, y por eso somos humillados, somos maltratados y lo soportamos, eso trae honra a Dios. Porque ¿qué caso tiene que soportemos bofetadas o humillaciones haciendo lo malo? No hay ninguna recompensa. Mejor soportar sufrimiento agradando a Dios, eso sí nos es de bendición. Para esto fuimos llamados, dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció por nosotros. Recuerde, desde el momento que decidimos servir a Cristo, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Es decir, si Cristo sufrió y somos seguidores de Cristo, no podemos pedir vivir en una manera en la que no haya sufrimiento. Dice, pues para esto fuimos llamados para servir a Cristo, para seguirlo a Él y para cargar nuestra cruz juntamente con Él. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Como lo dije, debemos seguir sus pisadas. Seguir las pisadas de Jesucristo implica sufrir humillaciones, implica sufrir desprecios, implica sufrir el desprecio del mundo entero, el cual no hizo pecado. Jesucristo no cometió ningún pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, debemos vivir una manera lo más libre del pecado y que en nuestra boca no haya engaño. Quien cuando le maldecían, están hablando de Jesucristo, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba a la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por último, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Amén. Hermano, creo que es claro. En medio del sufrimiento debemos, o es donde vamos a mostrar nuestra verdadera fe a Jesucristo, vamos a mostrar nuestro verdadero cristianismo, vamos a mostrar nuestra verdadera cara. Recuerde, debemos abstenernos de los deseos de la carne, debemos conservar una buena manera de vivir dentro de las pruebas, someternos a las autoridades humanas, honrar a todos, temer a Dios, honrar al Rey y sujetados respeto a nuestros. Debemos sujetarnos con respeto a nuestros amos, es decir, a nuestros patrones, que nuestra manera de vivir sea de impacto al mundo, que nuestra manera de vivir sea a nuestra forma de evangelizar. Hermanos, creo que el tiempo se nos terminó, lamentablemente contamos con poco tiempo. Si usted puede continuar leyendo con calma en su casa, puede continuar analizando las escrituras y sacando más provecho. Créame, entre más las va a leer, más va a aprender. Entonces, lamentablemente cuento con poco tiempo, como lo mencioné, pero creo que el mensaje quedó claro. Tenemos ciertas conductas que debemos seguir en los momentos de sufrimiento. En medio del sufrimiento debemos adoptar ciertas conductas, las ya mencionadas, y ahora sí podemos analizarnos personalmente cada uno y mirar cómo
cómo estamos, en qué estamos fallando, en qué estamos acertando y tratar de acomodar las cosas en las que estemos un poco mal. Nunca es tarde para poder agarrar nuevamente el camino que el Señor quiere que sigamos. Pues hermanos, si usted no ha decidido darle su vida al Señor Jesucristo, yo le invito en estos momentos que le entregue su vida, que le pida, que le muestre cómo es la manera de vivir que Él quiere para usted. Y créame, estamos hablando de ciertas conductas y creo que al mundo por naturaleza no le gusta que le impongan conductas, pero créame, el poner estas conductas, practicar estas conductas, hay una recompensa grande. No es simplemente de adoptar esas conductas y ya, no. Hay una gran recompensa, hermano. Yo no sé si usted lo sabe, pero la recompensa es el cielo, es la vida eterna en el cielo. Entonces, si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, yo te invito que ores conmigo, le entregues su vida. Y yo creo que nunca es tarde para decidirlo, y el día de mañana, como lo hemos dicho, no está garantizado para nadie. Creo que es el momento que tú tomes la decisión, le entregues tu vida a Cristo, y te invito a que conmigo ores esta oración de fe. Padre nuestro, Señor, estoy aquí, quiero entregarte mi vida, Señor, quiero que perdones mis pecados, quiero que laves mi vida, que laves mi mente, limpies mi corazón, Señor, me enseñes esa manera de vivir que tú quieres para tu pueblo, Señor. Quiero en medio del sufrimiento ser aquella persona que goce de paz, de tranquilidad, que sea de ejemplo para el mundo. Muéstrame cómo puedo hacer eso, Señor. Te entrego mi vida porque sé que eres el único Dios que cambia la manera de vivir de todo aquel pecador, Señor. Te entrego mi vida, quiero rendirme a ti, quiero dejar de ser pecador, quiero ser parte de tu pueblo, y que tú seas el que dirija mi vida, Señor. Te doy gracias en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz. Amén. Hermanos, pues creo que se terminó el tiempo. Pues bendiciones para todos. Nos vemos para la próxima. Espero les haya quedado claro, les haya gustado el tema. Y pues nos vemos para la próxima. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Nos vemos, iglesia, el próximo domingo. Adiós.